Muy buenas tardes tengan todas las personas que nos acompañan a esta actividad convocada por la Comisión Estatal de Bioética e Investigación del Estado de Jalisco, en el marco de todas las actividades que se celebran en el mundo en alusión al Día Mundial de la Bioética. Esta institución participa como anfitriona de una invitada que particularmente nos da mucho gusto recibir, no solamente por su expertise en el área, sino por la experiencia de vincular un tema de interés social en términos de salud sexual y reproductiva con la bioética y con el interés público. Como anfitrión, además de este evento y titular de esta comisión, le doy la bienvenida al doctor Fernando Petersen Aranguren, secretario de Salud del Estado de Jalisco, y desde luego, previamente en este antecedente me referí a la doctora Rafaela Schiavon. Bienvenuti, y le cedemos el uso de la voz al doctor Fernando Petersen Aranguren, que hará la introducción y la bienvenida. Muchas gracias a ambos y quedamos en el seguimiento del programa. Adelante, doctor Petersen. Muchísimas gracias, doctor Rodrigo Ramos. De verdad, hoy un día muy importante, el Día de la Bioética. Creo que para la bioética del Estado de Jalisco, hoy también un día muy importante, con un tema muy importante que estará, por supuesto, entregado a todos los que hoy se conectan por vía de live, por la doctora Rafaela Schiavon. Ella es una experta en el área de bioética y salud reproductiva. Y realmente para nosotros esta muy probablemente sea de las últimas, sino que la última de las acciones que tomemos en esta administración de 18-24. Para nosotros ha sido muy importante la bioética y a través del doctor Rodrigo Ramos, quien ha sido su director del área de bioética del Estado de Jalisco, creo que hemos impulsado muchísimo la importancia que esta área del conocimiento tiene en la salud de todos los jaliscienses. Hemos impulsado un nuevo sistema de salud, una nueva área en la cual colocamos al ciudadano en el centro de las definiciones de salud, de las políticas públicas y de todo el quehacer de los organismos públicos descentralizados encaminados a la atención de los pacientes. Para nosotros es muy importante el área de la bioética que ha encabezado el doctor Rodrigo Ramos y de verdad agradecer a todos los miembros de este comité importante de bioética del Estado de Jalisco durante toda esta trayectoria de 6 años en la que han venido involucrándose en la generación no solo de algunos artículos, sino también en la promoción de la bioética como una parte fundamental del quehacer en la medicina. Simplemente quisiera terminar, después de agradecerles, recordándoles las palabras del maestro Ignacio Chávez, que cuando le preguntaron qué era medicina, dijo que medicina era una confianza que se deposita en una conciencia. Creo que estas palabras enmarcan perfectamente bien el tema de la bioética que tenemos que lograr. Tenemos que lograr que el sector salud se convierta en esta conciencia ciudadana, en esta conciencia social, en esta conciencia de derechos y también, por supuesto, de obligaciones y deberes. Sin más, ya agradeciéndoles a todos su presencia y agradeciéndoles a todos su participación vehemente y entusiasta durante estos últimos 6 años en la bioética de Jalisco, dejo el uso de la voz continuar esta importantísima reunión que tendremos con la doctora Rafaela Schiavon. Felicidades a la Comisión de Bioética del Estado de Jalisco y muchísimas gracias, doctora Rafaela. Gracias, doctor. Muchas gracias por las palabras del doctor Petersen, agradecido por su disposición y compromiso con la bioética en nuestra comunidad, lo que ha facilitado que la cultura bioética pues forme parte de las políticas públicas en nuestra región, en nuestra comunidad. Sin más, daré la introducción a la presentación que hará la doctora Rafaela Schiavon, quien es egresada de la Universidad de Padua con la especialidad en ginecología y obstetricia por la Universidad de Trieste en Italia. Vive desde 1984 en la Ciudad de México, en donde ha participado en diferentes instituciones como el Instituto Nacional de Pediatría, organizaciones no gubernamentales y en muchos de los esquemas y de las políticas públicas vinculadas con la salud sexual y reproductiva, particularmente en el caso de la salud de las y los adolescentes.
En consecuencia, su expertise y los antecedentes que ella tiene en términos de generación del conocimiento, publicaciones científicas, compromiso social con la ética y la bioética, y sobre todo con la vinculación con el tema de la gestión del conocimiento para que éste pueda tener una aplicación en la toma de decisiones por la sociedad, por las personas, pues ha sido fundamental para la salud individual y colectiva. Esperemos entonces que en este espacio podamos ampliar nuestro segmento de aprendizaje sobre este tópico, que además es de un enorme interés social vinculado a los derechos fundamentales de nuestra comunidad. Bienvenida, doctora Rafaela. Estamos atentos al seguimiento y a su presentación. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, doctor Ramos. Muchas gracias, doctor Peterson. Les agradezco mucho esta invitación y la confianza que me entregan para hablar de un tema efectivamente muy importante, un tema clave en esta vinculación, como bien usted decía, entre dos ramas de la medicina, de la salud, la bioética y específicamente la intersección con la salud sexual y reproductiva. Yo voy a hablar desde mi expertise, me voy a enfocar a algunos temas, evidentemente no puedo hablar de todos, la que sigue por favor, y este es lo que pretende ser un poco el índice de mi presentación, revisar un poco con ustedes el marco general de la bioética, cómo nació en contextos internacionales, nacionales y estatal, el rol de los comités de bioética, cómo nacieron en México y cuál es su función y su rol, intersecando estos conceptos con el tema de la salud y de los derechos sexuales y reproductivos. Me voy a permitir hacer un breve diagnóstico, más que nada para provocarlos un poco en la discusión y en las reflexiones sobre el estatus de la salud sexual y reproductiva en México y en Jalisco. Estamos en tiempo de cierres de administraciones, de abertura de otros, y vale la pena revisar los logros y los retos. Y me voy a enfocar en algunos, voy a enumerar una serie de debates particularmente importantes en la bioética en salud sexual y reproductiva, con un enfoque especial en uno de los temas que considero más clave y más crítico, el tema del aborto seguro, con un breve repaso de los avances jurídicos, legislativos y normativos que en este tema han surgido en años recientes y algunas reflexiones finales sobre el rol de las comisiones de bioética y de estos temas, de estos retos en salud sexual y reproductiva. La que sigue. Voy a hacer referencia a algunas publicaciones. Por supuesto que esta presentación se va a poder compartir con quienes la solicite y los interesados pueden, por supuesto, consultar la referencia que pongo al pie de cada una de estas diapositivas. Todos ustedes saben, seguramente conocen en la historia de la bioética esta línea del tiempo, saben que nació a partir de los abusos en la investigación y en la experimentación en sujetos humanos que se dieron durante la Segunda Guerra Mundial, pero hubo otros abusos que se conocieron, en especial en Estados Unidos, el estudio de los años 70, el estudio Tuskegee sobre la sífilis, y aquí hay una serie de declaraciones sobre los cuales se fundamenta la historia de la bioética. La que sigue. La ética biomédica se basa en corrientes conocidas clásicas que se conoce como el principialismo, con la tétrada clásica que describieron Beauchamp y Childress en su libro famoso del principio de la ética biomédica, que son, todos ustedes lo pueden recitar, la beneficencia, la no maleficencia, la autonomía y la justicia. La que sigue. Sin embargo, esta corriente, una atrás, por favor,
esta corriente inicialmente anglosajona, blanca, del norte de las civilizaciones, se extendió posteriormente a otras regiones y a otros países, y me refiero a países europeos, pero también a las aportaciones que otros países y otras regiones, en particular la región latinoamericana, han hecho a esta ciencia que en este momento se describe como una bioética más internacional, enriquecida con los principios europeos de vulnerabilidad, un enfoque sobre la vulnerabilidad de las personas y de las poblaciones, un enfoque sobre la dignidad, la integridad, y nuevamente regresa el concepto de la autonomía. La que sigue, repito, son unas descripciones, un panorama vuelo de pájaro, pero un poco, además, desconozco la diferencia de público que se está conectando, y les agradezco su atención, y pienso que es interesante repetir juntos estos conceptos. En especial en esta historia, cómo ha ido evolucionando la bioética, desde la perspectiva latinoamericana, se añaden conceptos como respeto a la dignidad, la salvaguardia de los derechos de las personas y otra vez de su autonomía, la tolerancia, la inclusividad, la solidaridad y la no discriminación. Y esto sobre todo debido a un fenómeno omnipresente en nuestra región, que es la desigualdad, las brechas de desigualdades, por lo que se considera, aquí están las citas, que toda perspectiva ética y bioética deberá incluir dos postulados esenciales: la búsqueda de justicia y el ejercicio de la protección universal de los derechos humanos. La que sigue. Como toda ciencia, la bioética, si me lo regresan, por favor, la bioética es un concepto, es una ciencia, es una conceptualización en evolución, pero finalmente creo que en este momento es el resultado de tres aspectos: la aparición del paradigma de los derechos humanos, insisto, como sabemos, desde la posguerra mundial y el movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos, ambos en su relación con la salud, el poderío y la ambigüedad moral del desarrollo científico y tecnológico, sus implicaciones no solo individuales, sino para la supervivencia colectiva de la especie humana y para el bienestar de las personas, y en estas últimas décadas también en su responsabilidad con el cuidado del medio ambiente. Y finalmente, lo que comentábamos, el problema de la justicia en el derecho a la protección universal y en el acceso a los servicios de salud. La que sigue, por favor. Hay tres perspectivas adicionales que considero que quiero proponerles para reflexionar en esta construcción actual y reciente de la bioética. La que sigue. Una perspectiva de laicidad. Y aquí reporto un artículo reciente del doctor Roberto Blancarte, que apareció en un blog de la bioética cotidiana en Nexos, que les invito a consultar. Sale todas las semanas, los domingos, con aportaciones de miembros de la comisión, miembros del Colegio de Bioética, y en esta aportación específica el doctor Blancarte declara, son citas literales: en una democracia de derecho constitucional como es la nuestra, la diversidad de creencia es una realidad que obliga formalmente al Estado a ser laicos. Y la laicidad, como principio, supone una distinción entre política y religión, entre estados y grupos religiosos, y por supuesto también entre público y privado. El Estado debe ser imparcial en materia de creencias, y los funcionarios del Estado deben distinguir entre sus creencias personales y su función como servidores públicos. Y una bioética laica en este sentido es la que puede garantizar estos respetos y puede orientar sus acciones. La que sigue.
Además de la perspectiva de laicidad, los quiero hacer reflexionar sobre esta perspectiva de género, que ha sido una aportación de las reflexiones feministas, de la filosofía feminista, a los principios de la bioética. Y en este sentido también les invito a leer un blog, una publicación en este blog que publiqué yo recientemente con estas reflexiones. El título es Más mujeres, por favor, género, salud y bioética, en este blog de Nexos, con algunas reflexiones. Es indispensable un lente de género para estudiar todos los procesos de salud de enfermedad, incluyendo estas reflexiones bioéticas que nos traen hoy a juntarnos. También una reflexión adicional: la salud de la mujer no es solo salud sexual y reproductiva, abarca todos los aspectos de la salud, desde los aspectos biológicos del sexo hasta los aspectos sociales del género. Y la inequidad, que siempre hablamos de inequidad de género, no es solo de género, no es solo una inequidad entre hombres y mujeres, porque todos los demás determinantes sociales de la salud y los demás factores que hoy llamamos de la interseccionalidad agravan y complican estas inequidades de género. Y finalmente una reflexión, una aportación muy personal, la que sigue. La importancia, bueno, para los interesados, es una interesantísima revisión donde participan autores mexicanos también del Instituto Nacional de Salud Pública, que analiza las inequidades de género vinculadas con el empoderamiento de las mujeres en la sociedad, empoderamiento económico, político, social, etcétera, y lo correlaciona con el fenómeno del embarazo muy temprano en adolescentes. La que sigue. Una reflexión, una perspectiva final que me gustaría tener siempre presente cuando reflexionamos, cuando platicamos juntos sobre los principios de la bioética, su aplicación a las realidades sociales, de salud, a los retos que enfrentamos en la medicina, es la perspectiva científica. Yo estoy aquí no puse ninguna referencia, pero hay abundantes referencias en la literatura, pero es una reflexión muy personal. Yo considero que una bioética robusta y universal debe fundamentarse siempre en una ciencia sólida, ponerse en discusión y actualizarse de manera continua ante las nuevas evidencias científicas. La bioética no puede fundamentarse en falsos presupuestos, en falsos argumentos científicos. Y lo digo por una serie de experiencias a lo largo de mi carrera profesional, cuando al discutir de estos aspectos bioéticos se partía de presupuestos científicos no demostrables. Hago un ejemplo muy concreto: la anticoncepción de emergencia es abortiva. No, existen evidencias científicas que demuestran su mecanismo de acción anticonceptivo. Entonces, esto es un ejemplo mínimo, un ejemplo muy, muy puntual, pero a partir del cual yo considero la importancia de esta perspectiva para integrarla en una bioética universal. Entonces, insisto, además de los principios clásicos, de las aportaciones de la Escuela Europea y Latinoamericana, la perspectiva de la laicidad, del género y de la evidencia científica. La que sigue. Aquí hay un breve, a partir de la historia, de la línea del tiempo, de la historia de la bioética como tal, hay una breve historia de los comités de bioética, cómo nacieron esencialmente a partir de los 60, en los años 60, cuando la mayoría de las naciones empezaron a desarrollar directrices para la formación de comités de ética, cuya tarea más importante era la de proteger a los sujetos humanos en investigación. Son comités independientes, libres de conflictos de intereses, compuestos con miembros que tengan experiencia científico, pero no solo, que garantizan la protección de los derechos humanos y del bienestar de los sujetos de investigación. En general, los comités de éticas tienen dos
tipos se caracterizan por tener dos características básicas: los comités de revisión institucionales, los IRB, y los comités de ética institucionales, los IEC, por sus siglas en inglés, que son constituidos formalmente por una institución que revisa los proyectos de investigación de cada instituto, de cada organismo de investigación. Y sabemos que para los institutos que no tienen un IRB se puede hacer referencia a comités de éticas externos, pero que desempeñan las mismas funciones, otra vez de manera independiente. Les sugiero la lectura de este artículo de revisión que se me hizo interesante y conciso. La que sigue, por favor. A partir de los comités de ética, nacen también en México, y aquí les muestro la publicación del Diario Oficial de diciembre del 2020, que regula el establecimiento de los comités de ética en México, habla de sus mecanismos y acciones y del fomento de la nueva ética pública. Son comités de ética que cubren todas las funciones de políticas públicas en nuestro país, y comentan para la difusión y apropiación del código de ética y del código de conducta, la identificación y gestión de los conflictos de intereses y de la austeridad como principio en el ejercicio del servicio público. Los comités de ética deberán instrumentar mecanismos y acciones de fortalecimiento. Entre estas se mencionan la capacitación, la sensibilización, la difusión, sondeos, monitoreos y acciones de mejora. La que sigue, ya para entrar más en tema de las comisiones de bioética, aquí menciono la Comisión Nacional de Bioética, la Conbioética, que se fundó como órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud con autonomía técnica y operativa, y que es el responsable de definir las políticas nacionales en esta disciplina. Los objetivos declarados son establecer políticas públicas de salud estrechamente vinculadas y protegidas por esta perspectiva bioética, fungir como órgano de consulta nacional sobre temas específicos de bioética, también, por ejemplo, en propuestas legislativas, regulatorias, normativas, propiciar debates, no solo en públicos especializados, pero también debates en la sociedad en su conjunto sobre asuntos bioéticos, con la participación de los más diversos sectores, y fomentar su enseñanza, particularmente en la atención médica y la atención en salud. Y esto quiero decir, sabemos que la educación en bioética es muy deficiente en todas las ciencias de la salud y, por supuesto, en la medicina. La que sigue, es decir, es una tarea pendiente. A partir de la Comisión Nacional de Bioética se fundan también, se instalan comisiones estatales de bioética, comisiones estatales y comisiones también hospitalarias, institucionales, que se constituyen como cuerpos consultivos, multidisciplinarios, interinstitucionales, que se crean en cada entidad federativa con esta función: extender la observación y práctica de los principios bioéticos, y siempre en un marco de respeto a los derechos humanos. Las comisiones estatales de bioética son órganos que dependen de las secretarías estatales de salud, pero también mantienen comunicación estrecha con la Conbioética, quien orienta y supervisa su organización y funcionamiento. ¿Cuáles son sus acciones, sus funciones? Otra vez, la capacitación, asesoría, difusión de la bioética en la atención médica, en la investigación en seres humanos, en las políticas públicas y en la docencia en salud. En especial, el acuerdo de creación de la Comisión Estatal de Bioética de Jalisco se publica en el 2012. Aquí hay una referencia interesante, concisa, sobre esta historia de las comisiones estatales de bioética. La que sigue.
Los principales retos, se hizo una serie de encuestas, de evaluaciones del funcionamiento de estas comisiones estatales. Son relativamente jóvenes, son instituciones jóvenes que tienen retos, que han tenido logros. Y los principales retos que se han identificado en estas encuestas, en todas las comisiones estatales, es el tema de garantizar su continuidad. Dependiendo de las secretarías estatales de salud, son sujetas a los cambios de administración periódica. Todas carecen de recursos económicos, materiales y humanos suficientes por parte de las secretarías estatales o por generar fuentes alternas de financiamientos, pero este es un reto común. Hay un reto que todos identifican, que es la rotación continua del personal. Puede ser más o menos pronunciada dependiendo de las situaciones locales, pero también se identifica una escasa formación específica en bioética de muchos de sus integrantes y la necesidad continua de capacitación en materia, ya sea en los componentes, en los miembros de estas comisiones estatales, pero también hacia afuera a través de educación continua con los comités hospitalarios de bioéticas y con los comités de éticas en investigación. La que sigue. En especial, en la Comisión Estatal de Bioética de Jalisco publicó emanó un pequeño fact sheet que ven aquí referido en la diapositiva, donde identifica, donde declara su función, su visión y sus funciones. Como visión se posiciona como un eje integrador para la reflexión ética, la educación y la formación del capital humano en el ámbito de la bioética, en ciencia de la salud, en investigación, abarca esta nueva, relativamente reciente responsabilidad ecológica, sin vinculación ni subordinación ideológica, que fortalezca el pleno respeto a los derechos humanos, individuales, sociales y ambientales. Se atribuye estas funciones como órgano de consulta estatal y nacional en temas vinculantes, su contribución, su responsabilidad en contribuir y a definir y proponer políticas públicas en salud, considerando como ejes la bioética y el derecho a la salud, la difusión de la cultura en el ámbito estatal y el fomento a la enseñanza. Retoma las responsabilidades y las funciones de las comisiones nacionales y la ubica en el ámbito estatal. Y les invito a recordar todas estas, declaraciones, esta visión, al revisar el tema de la salud sexual y reproductiva. La que sigue. Entonces, hemos revisado un poco brevemente la historia de la bioética, la historia de las comisiones nacionales y estatales de bioética en el país, y ahorita las voy a vincular con el segundo tema de mi presentación, que es la salud sexual y reproductiva. La OMS, y estoy segura que todos conocen y recitan de memoria esta definición, entienden por salud sexual un estado de bienestar físico, mental y social en relación con la sexualidad. Es decir, como lo define para la salud en general, no es solo la ausencia de enfermedad, disfunción o incapacidad, sino que es un estado de bienestar que requiere un enfoque positivo, respetuoso de la sexualidad y de las relaciones sexuales y respetuoso de la posibilidad del derecho a tener placer, experiencias sexuales placenteras, seguras, libre de toda violencia, coacción y discriminación. Y para que esto se logre y se mantenga, se basa en el respeto de los derechos sexuales de todas las personas. Y cuando hablamos de respeto, entendemos respeto y protección y promoción a plenitud. La que sigue, por su parte, los derechos sexuales y reproductivos en los cuales se fundamenta la salud sexual,
se definen como la aplicación de los derechos humanos existentes, ya ratificados a nivel internacional y nacional, su aplicación a la sexualidad y a la salud sexual. Protegen el derecho de todas las personas, de todos los individuos, a satisfacer y expresar su sexualidad, a disfrutarla con el debido respeto a los derechos de los demás, dentro de un marco de protección frente a la discriminación, violencia y coacción. Y aquí pueden ver las referencias, las de la Organización Mundial y de la Organización Panamericana de la Salud. La que sigue. La aplicación de estas definiciones, de estas visiones de derechos y de salud sexual y reproductiva también tiene una línea del tiempo. Yo no pretendo ahorita, les voy a presentar 4 diapositivas en secuencias. La referencia la tienen ahí abajo. Es una publicación reciente del gobierno de CONAPO, en especial del Consejo Nacional de Población, que hace este breve resumen del derecho, de la línea del tiempo. Podemos ver su inicial establecimiento de estos derechos y de esta Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, pero progresivamente, la que sigue, por favor, esta declaración se aterriza más en el campo de la sexualidad y de la reproducción, en la primera conferencia sobre la mujer en 1975, en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos en el 76, en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, en la Conferencia Internacional de las Mujeres y de las Niñas a través de la planificación familiar, la que sigue, en cómo van avanzando estos compromisos y estas ratificaciones para aterrizar estos conceptos de derecho y salud sexual y reproductiva, en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en el 95, en la Declaración Universal de los Derechos Sexuales en Hong Kong, en el Comité de la CEDAW para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, la que sigue, para llegar finalmente a las últimas conferencias, ratificaciones, principios de recomendaciones internacionales, incluyendo los principios, la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y del Caribe en el 2004, y en el 2013, les recuerdo, en Montevideo, la primera reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo, que es una de las declaraciones más incluyentes que se han producido a nivel internacional y en este caso regional sobre estos temas. Estos están a su disposición, insisto, para poder profundizar estas historias del desarrollo de los derechos y de la conceptualización de la salud sexual y reproductiva. La que sigue. En México, si aterrizamos estos conceptos en nuestro país, quiero hacer énfasis, por un lado, en cómo estos conceptos radican de manera muy vinculante y muy profunda en fundamentos jurisdiccionales, legales y normativos del país, en la Constitución políticas de México, en los acuerdos, convenios y tratados internacionales vinculantes que México reconoce ya a partir de la reforma de la misma Constitución en 2011, lo reconoce como parte integrante de sus principios constitucionales, no necesitan ratificación por el Senado como antes, se vuelven parte integrante de nuestros principios y de nuestra visión de la Constitución y aterrizan progresivamente en leyes y en reglamentos y a su vez en normas oficiales mexicanas y en lineamientos técnicos y guías de práctica clínica. Voy a hacer referencia en
estos tiempos de cierres administrativos y de inicio de nuevos compromisos políticos y administrativos a lo que fue el programa de acción específica de la administración anterior en salud y en salud sexual y reproductiva en específico, y a este compendio de los 50 años del Consejo Nacional de Población, que retoma muchos de estos conceptos y de estas historias. La que sigue, ¿qué se propuso la administración pasada en tema de salud sexual y reproductiva en nuestro país? Se propuso atender las necesidades de salud de niñas, mujeres, adolescentes y mujeres con dos ejes importantes: a través de su ciclo de vida, desde el nacimiento a la pubertad, al desarrollo puberal, a la fase reproductiva, a la etapa reproductiva, embarazo, aborto, parto, puerperio, y a la etapa posreproductiva. Siempre las mujeres tienen necesidades de atención específica a su salud sexual y reproductiva a lo largo de su ciclo de vida. La que sigue. Pero además, la visión de este programa de acción tuvo muy claro como ejes que todas estas necesidades a lo largo del ciclo de vida tenían además ejes transversales y poblacionales, que son esencialmente el eje de los derechos humanos, de la igualdad de género, de la interculturalidad, una perspectiva de juventudes y de masculinidades, que cruza además, como si recuerdan, el concepto de la vulnerabilidad, se enfoca a poblaciones específicas por criterios de edad, adolescentes, por criterios de asignación étnica, las poblaciones afromexicanas, las mujeres indígenas, la población con diferentes orientación, identidades sexogenéricas, la discapacidad, las migrantes, la situación de calle y las poblaciones privadas de la libertad. La que sigue. El programa de acción específico en salud sexual y reproductiva 2024 tiene estos ejes, estos objetivos prioritarios, con acciones puntuales. No pretendo que lo vean todos, la que sigue, sino que además estableció metas específicas que quiero revisar con ustedes, si se lograron o no se lograron y cuáles son los indicadores más importantes donde identificamos retos. La que sigue. Entonces, a partir de los programas de acción específicos se establecieron indicadores con líneas basales a 2018, antes de del inicio de la administración pasada, y con metas a 2024. Y aquí reviso un poco con ustedes estos indicadores, las metas que se habían propuesto y si se alcanzaron o no. Voy a partir de metas clásicas, que son la razón de muerte materna, tasa de mortalidad neonatal, es decir, indicadores de mortalidad, que son indicadores muy gruesos, muy burdos, no son indicadores de salud. Tenemos que ir avanzando en cómo seleccionamos los indicadores que sean más respetuosos de la definición del concepto de salud, del concepto de bienestar. Pero analizando estos dos indicadores, en el 2018 la razón de muerte materna era de casi 35 por 100,000 nacimientos nacidos vivos. La meta que se estableció en 2024, para 2024 era de 31, una reducción importante. La meta alcanzada, lo pongo aquí como un tema a revisar, porque sabemos que la definición, digamos, los indicadores de razón de muerte materna necesitan una revisión exhaustiva que nos dará resultados definitivos en promedio 1 o 2 años después. La definición de la Dirección General, la meta por la Dirección General de Epidemiología ubica la razón de muerte materna en el 24 en 26.6, otras fuentes lo ubican en 40 y veré un poco, repasaré con ustedes las razones. En la tasa de mortalidad neonatal
no, en el primer año de vida no se han identificado, se había establecido una meta de una reducción de un punto porcentual, no se identificaron cambios en este primer año de vida de los niños. Y otros indicadores que se establecieron con metas específicas que pudieran medir los avances fueron la tasa de fecundidad en general de toda la población, pero en especial la tasa de fecundidad en adolescentes de 15 a 19 años, la prevalencia de métodos anticonceptivos en mujeres en edad fértil sexualmente activa adolescentes de 15 a 19 años y en mujeres en edad reproductiva de 15 a 49 años. En estos tres indicadores parecemos haber alcanzado parcialmente las metas establecidas, propuestas. Voy a revisar con ustedes los indicadores. Y en otros indicadores que se establecieron en el programa de acción específicos, que son indicadores de mujeres embarazadas por violación que tuvieron acceso a aborto seguro en las secretarías estatales de las secretarías de salud, se establecieron metas ambiciosas de aumentar de 20 a 35%. Y en personas atendidas por violencia sexual que hayan recibido profilaxis postexposición para VIH, también se establecieron metas ambiciosas de lograr casi el 80%. En estos dos indicadores no he tenido la posibilidad de recoger resultados oficiales y los dejo aquí sin datos. Pero vamos a analizar la que sigue, por favor. Vamos a analizar rápidamente. Mortalidad materna. ¿Qué es? ¿Por qué no alcanzamos las metas propuestas y cuáles son los retos que tenemos ante nosotros? Si ven aquí en la gráfica de la izquierda, podemos ver cómo la mortalidad materna, y aquí se ponen los las márgenes de confianza, que son bastante grandes, los márgenes de confianza superiores e inferiores. Veníamos teniendo una disminución importante de la razón de muerte materna hasta 2019, que después en 2020 y sobre todo en 2021 se disparó a niveles que no habíamos visto en los más de 10 años anteriores. Y por supuesto, ustedes saben o imaginan a qué se debió este aumento muy importante de la muerte materna en estos 2 años, a la pandemia de COVID. Si ven en 2009, también ven un puntito, un triángulo, un diamante, un diamantito que se dispara por arriba de las tendencias. Y eso también se debió a la epidemia de la influencia del H1N1. ¿Por qué hago estas reflexiones? Porque parece que no nos acordamos de la vulnerabilidad de las mujeres y particularmente de las mujeres embarazadas antes agentes patológicos, patogénicos, que en este caso fueron virales, pero que se cobraron muchísimas vidas de mujeres embarazadas. Y otros retos que quiero señalar con ustedes en estas estadísticas recientes, en las dos grafiquitas de la derecha, vemos la razón de muerte materna por grupo de edad en el 2024 y señalo la razón, cómo tiene esta tendencia, tiene una curva en U, donde alcanza los picos, la razón es más alta en los extremos de la vida reproductiva, entre niñas de 10 a 14 años embarazadas y después de los 35 o 39 años de edad de mujeres. En estos extremos de vida reproductiva, el embarazo y parto se vuelven eventos reproductivos particularmente agresivos, peligrosos para la vida de las mujeres y sin hablar de la morbilidad de las consecuencias sobre su salud. Y el segundo reto que quiero señalar, si analizamos, estos son datos del 2023, de finales del 2023, si analizamos las causas de muertes maternas, podemos ver que el aborto constituye la tercera causa de muerte materna, contribuye al
casi el 11% de todas las muertes maternas, solo después de la hemorragia obstétrica y de la eclampsia. Entonces, hay retos específicos que se vinculan con el acceso a los servicios de salud en general, pero también con el acceso a los derechos sexuales y reproductivos. La que sigue, si lo analizamos por entidad federativa, estos son los datos del 2024, el último boletín de la Dirección General de Epidemiología. Aquí ven Jalisco, señalado con una flechita. Jalisco es un estado con un buen desarrollo socioeconómico y que no justifica los datos de mortalidad materna que todavía está presentando. La que sigue, voy a ir un poco más rápido porque quiero decirles muchas cosas. De los otros indicadores, la fecundidad, recuerden que el programa se había puesto metas específicas sobre fecundidad adolescente. Estos son los datos que resultan de la última ENADIT, que es la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, la curva de fecundidad por grupo de edad, y les señalo ahí con el circulito rojo la fecundidad adolescentes de 15 a 19 años, donde en 2014 es la línea más oscura, 2023 es la línea más clara, donde aparentemente vemos una reducción muy importante de la fecundidad adolescente entre 15 a 19 años y en general una reducción en todos los grupos de edad. La tasa global de fecundidad para 2023, que se estima a partir de los resultados del ENADIT, llega a 1.6 hijos e hijas por mujer. Estamos en una misma tendencia global de reducción de la fecundidad, inclusive por debajo de lo que se considera el índice de reemplazo generacional, que se considera alrededor de 2.01, y esto puede configurar nuevos retos, pero como siempre en estos indicadores encontramos esta brecha de desigualdad. La diferencia entre la tasa global de fecundidad rural y urbana era de casi un hijo, de 0.7 hijos en promedio. Las mujeres en el área rural tenían en promedio 0.7 hijos más que las mujeres en el área urbana. La que sigue. Y si analizamos los indicadores por entidad federativa de la tasa global de fecundidad, no tengo el tiempo de describir estas gráficas, pero se las presento para que ustedes la puedan analizar más en detalle después. Este es el panorama de la tasa global de fecundidad por entidad federativa, la que sigue. Y esta es el mapa de la tasa específica de fecundidad adolescente por entidad federativa estimada para 2024. Podemos ver reducciones, pero podemos ver también aquí que hay entidades federativas que tienen tasas de fecundidad tan alta como 80 por 1000 adolescentes de 10 a 19 años, de 15 a 19 años, comparadas con entidades federativas como la Ciudad de México, Baja California y Yucatán, la península de Yucatán, bueno, el estado de Yucatán, donde la tasa de fecundidad adolescente específica de 15 a 19 años está por debajo de 50 por 1000 adolescentes. Entonces, vemos otra vez esta brecha de desigualdad. Pero además, y voy a profundizar un poco más adelante, el reto que tenemos todavía y que no hemos resuelto sigue siendo entre la población menores de 15 años, el de las niñas madres. La que sigue. Otros indicadores que digamos, la Secretaría de Salud y el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva identificó fue aumentar la cobertura, la prevalencia anticonceptiva entre mujeres en edad fértil, sexualmente activa, independientemente de su estado civil, casadas o unidas o simplemente en relaciones no estables, pero que estuvieran sexualmente activas. Se aumentó la cobertura anticonceptiva a un 74.6%, pero otra vez
les invito a ver el mapa y señaladas las diferencias en cobertura, tenemos casi un 79% en la Ciudad de México, pero solo un 67% en Chiapas. Eh, Esto puede depender de diferentes aspiraciones reproductivas en diferentes entidades federativas. Yo creo que siempre el indicador más importante que deberíamos utilizar es la necesidad satisfecha de anticoncepción, la que sigue, pero que es la más difícil de medir. Finalmente, también otro indicador de cobertura anticonceptiva es el uso de métodos anticonceptivos en la primera relación sexual. Y aquí se presenta digamos, el indicador global entre 2018, la ENADID anterior y la última ENADID de 2023. Hay un aumento de casi 8 puntos porcentuales, 7 y pico puntos porcentuales entre todas las mujeres. Pero si lo analizamos por grupo de edad, el aumento más importante y la cobertura más importante la vemos entre adolescentes de 15 a 19 años y mujeres jóvenes de 20 a 29 años. Entre adolescentes te alcanza casi el 67% de las adolescentes que iniciaron vida sexual activa en la adolescencia de 15 a 19 años, 7 de cada 10 usaron alguna protección anticonceptiva. Yo siempre digo, cuando hablamos mal de las y los adolescentes que son irresponsables, con tanta información porque no usan métodos, etcétera, siempre les digo, ojo, que los datos nos dicen muy claramente que se comportan de manera mucho más responsable que sus mamás y sus abuelas. La que sigue. Sin embargo, aquí voy a señalar específicamente los retos. Esta es otra fuente de información, que es la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición que realiza el Instituto Nacional de Salud Pública. Aquí nos señala el análisis de la fecundidad adolescente. Lo podemos hacer midiendo los hijos nacidos vivos, que es lo que nos presenta la ENADID, midiendo el porcentaje o las niñas y adolescentes que refieren haber estado embarazadas, independientemente de cómo terminó ese embarazo. El embarazo no lo podemos medir sino por referencias. Y aquí podemos ver que sigue siendo en 2022, perdóneme, sigue siendo un reto importante, ya que de todas niñas y adolescentes de 12 a 19 años, que habían iniciado vida sexual activa, un 8% habían estado alguna vez embarazada, con un aumento respecto a las mediciones anteriores. Y lo vemos también expresado de diferentes maneras, en porcentaje. La que sigue, por favor, voy a ir rápido porque hay mucha información. Si medimos nacimientos, como les decía, a través de otra fuente de información que son los registros civiles, podemos ver que efectivamente entre 15 y 19 años de edad ha habido una disminución como porcentaje de todos los nacimientos. Las que fueron entre adolescentes disminuyó a 16%. Entre los años 2011, 10, 11 hasta 2014, 15 habíamos llegado casi al 20%, quiere decir que 1 de cada 5 nacimientos era en madre adolescentes. Y aquí lo vemos en la gráfica de la derecha representado como porcentaje del total, pero les invito a analizar ese soclito azul que permanece casi invariado, que expresa los nacimientos entre niñas de 10 a 14 años. La que sigue. Y otra manera de representarle como tasa específica, es decir, nacimiento por cada 1.000 adolescentes. Entre adolescentes de 15 a 19 años observamos una disminución en la gráfica de la izquierda, y también expresada de otra manera, es un poco difícil de explicarlo, lo podemos expresar como razón, pero si no lo analizamos en niñas de 10 a 14 años, ya sea como razón de fecundidad o como tasa específica de fecundidad,
vemos que en este grupo específico de edad, como les decía, no hemos logrado descensos significativos y de hecho en los últimos años, a partir del 2018-19, ha expresado de cualquier forma, este indicador persiste inalterado. La que sigue, este fenómeno, este escándalo, diría yo, de niñas madres, no lo hemos logrado reducir. Otra manera finalmente que les presento de analizar este fenómeno, que lo podemos medir a través de cuántas niñas entre 10 y 14 años, menores de 15, se hospitalizan por eventos obstétricos a la izquierda o por aborto, por atención al aborto. En esta población específica podemos ver cómo no solo no ha habido una disminución, sino ha habido inclusive aumento en los dos indicadores, en nacimientos y en eventos tétricos en general y en atenciones del aborto. Puede expresar un mayor acceso a la atención en salud, pero definitivamente no es una señal de alarma que nos dice que no hemos logrado impactar de manera significativa en este fenómeno social y en salud realmente escandaloso. La que sigue. Y finalmente, en porcentaje de embarazos de mujeres, de niñas y adolescentes que se embarazaron como consecuencia de la violencia sexual, también estos informes, estos reportes nos señalan bandera roja. No hemos logrado disminuirlo y no hemos logrado, les comentaré después, ni prevenirlo ni interrumpirlo. La que sigue. Para ir, bueno, esto voy a ir un poco más rápido. Esto es un estudio que estamos a punto de publicar. Si analizamos la reducción de la fecundidad en adolescentes, especialmente de 15 a 19 años, pero en todos los grupos de edad, lo que realmente hemos logrado ha sido reducir los nacimientos subsecuentes. Es decir, ya una niña o adolescente que tiene un hijo en edades tempranas no vuelve a embarazarse en tiempos muy cercanos, en años cercanos. Pero no hemos logrado de manera tan importante reducir, prevenir el primer nacimiento en estos grupos de edad, una prevención primaria significativa. La que sigue, es decir, nos quedan retos muy importantes y muy específicos, muy focalizados. Les voy a presentar algunos datos de Jalisco como un panorama muy general. Estos son los datos que se reportan de manera oficial por parte de la Secretaría de Salud. No tengo datos más recientes, pero seguramente los pueden encontrar y la Secretaría los puede reportar. Analizamos nacimientos ocurridos en madres menores de 20 años, es decir, adolescentes de 10 a 19 años por entidad federativa. Vemos una reducción importante entre 15 y 19 años, no así otra vez en menores de 15 años, que es la línea de abajo, la que sigue. Estos son nacimientos, lo podemos expresado hasta febrero del 2023 en adolescentes de 15 a 19 años, son números absolutos. Vemos una disminución bastante importante en los últimos años. La que sigue, en nacimientos entre niñas, otra vez de 10 a 14 años, estos son números absolutos, podemos ver que en los años más recientes, en los 5 o 7 años más recientes, no hemos logrado impactar en este fenómeno. En Jalisco nacen aproximadamente casi 500 hijos de niñas y yo siempre digo, bueno, lo vemos año con año. Imagínense sumar todos estos niños que nacen de niñas en estas últimas décadas. ¿Qué sociedad estamos construyendo? ¿Qué estamos enfrentando? La que sigue. Expresado de otra manera también, como porcentaje de todos los nacimientos, en 2022, el 18.5% de las madres menores de 20 años habían tenido al menos un hijo nacido vivo, pero otros 5 de ellas había tenido un hijo nacido muerto, es decir, casi 24% de ellas habían tenido
contacto con los servicios de salud a través de la atención de embarazo o parto. La que sigue. Y finalmente, también tenemos de manera muy clara a nivel estatal un diagnóstico, un mapeo municipal donde se concentran estos fenómenos, en especial aquí los nacimientos de madres menores de 20 años, y vemos los municipios de Zapopan y Guadalajara, por supuesto son los municipios más poblados. La que sigue, y municipios donde se concentran también los nacimientos en niñas madres, en madres menores de 15 años. Otra vez destaca Zapopan y destacan Guadalajara, el municipio de Guadalajara, y Tlacomulco de Zúñiga. Lo que quiero decir es que tenemos el diagnóstico y podemos incidir de manera focalizada en estas entidades. La que sigue. Y aquí un mapa más general, voy a ir rápido, en los cambios porcentuales en la disminución de la fecundidad adolescentes, antes y después del establecimiento del ENAPEA, la Estrategia Nacional para la Disminución del Embarazo en Adolescentes. Voy a ir más rápidos. No todas las entidades federativas han alcanzado esta disminución a la misma velocidad. La que sigue. Entonces, ahorita voy a tratar de, digamos, vincular el tema de la bioética con el tema de la salud sexual y reproductiva. La que sigue, especialmente enfocándome en esos temas que han generado los debates más acalorados entre los actores y entre el público en general. Yo creo que más allá de la identificación específica de los temas, hay un eje general que los cruza a todos, que es el reconocimiento de la autonomía sexual y reproductiva de las personas en todas las edades, en todas sus identidades sexogenéricas, etc. Y por ende, los temas que hacen conflicto, que generan debates, y son debates ideológicos en estos temas, son el acceso a la educación integral en sexualidad. Lo menciono porque si bien no es un tema de salud, es un tema que impacta en la salud. El acceso a información y servicios de salud sexual y reproductiva, sobre todo en menores de edad. El acceso al aborto voluntario, es decir, sin causales, simplemente porque la mujer así lo solicita, por causales, por razones de salud, por violación, por criterios socioeconómicos, por malformaciones fetales, etc. Pero entonces el tema del acceso al aborto, sobre todo en menores de edad, otra vez. También los derechos sexuales y reproductivos implican el derecho a decidir si, cómo, con quién, cuándo reproducirse, y por ende han generado también debates bioéticos muy acalorados el tema del acceso a técnica de fertilización asistida en todas sus variantes y sus adelantos. Y finalmente todo esto aterriza en un tema bastante crucial, que es la objeción de conciencia en el personal de salud. ¿Quiénes pueden objetar? ¿En qué circunstancias? ¿Cuáles son los límites? Etcétera. Y tomando en cuenta que si bien tenemos un marco constitucional, legal, etcétera, que garantiza el acceso a estos servicios, la objeción de conciencia se configura en la práctica en una barrera significativa para el goce de estos derechos. La que sigue. Me voy a enfocar al aborto porque yo sé que en temas bioéticos es uno de los temas que genera más discusiones, más diferencia, más enfrentamientos, etc. Y quiero describirlo como un asunto de derechos y un asunto de salud pública. Las leyes restrictivas, un marco legal restrictivo que pretende disminuir la incidencia del aborto sin lograrlo, en realidad impacta en el acceso a los servicios
con un menor acceso y una menor calidad de los servicios de prestadores, de médicos, enfermeras, prestadores de salud calificados y capacitados, y un menor acceso a tecnologías seguras, a medicamentos, etcétera. Lo que conjuntamente implica un aumento en la mortalidad y morbilidad materna, en una carga hospitalaria para el tratamiento de las complicaciones, en mayores costos, ya sea para el sistema de salud, pero también en el costo de bolsillo para las mujeres, en un aumento en la criminalización y también en la estigmatización social, pero todo cruzado, otra vez, no nos olvidemos, por la inequidad social. No se mueren ni terminan en la cárcel las mujeres de más alto nivel educativo, socioeconómico, etcétera, sino las mujeres más jóvenes, más pobres, más vulnerables, más marginalizadas, etcétera, con un impacto en muertes evitables y sufrimiento prevenibles. La que sigue, rapidísimamente algunas evidencias. La incidencia del aborto no cambia dependiendo de las legislaciones. Ahí donde está totalmente prohibido, está accesible solo para el riesgo de la vida. Este es un diagnóstico mundial. O donde está accesible a demanda de las mujeres, la incidencia es la misma, medida a través de diferentes maneras. La que sigue. Lo que sí cambia, dependiendo de las restricciones legales, la seguridad del aborto, es decir, criminalizarlo, tenerlo en el Código Penal, meter a la cárcel las mujeres y los prestadores de salud, no reduce la incidencia del aborto, pero sí genera abortos más inseguros. Pero lo que hemos visto, y sobre todo en tiempos, en décadas recientes, que no es solo la regulación legal, sino en la práctica también lo que determina la seguridad o inseguridad del aborto es el acceso a los servicios, el acceso a prestadores capacitados y el acceso a información y tecnologías, la que sigue, con o sin marcos legales permisivos. El aborto clandestino, no me gusta este término, pero para comunicar lo que queremos decir, el aborto realizado no en servicios de salud, no en un contexto de acceso e información, sigue siendo un procedimiento inseguro que pone en riesgo la vida y la salud de las mujeres. Recuerden que en México el año pasado fue la tercera causa de muerte materna. Pero el aborto legal es un procedimiento muy seguro y este es un mito que no siempre enfrentamos o que discutimos. Seguimos pensando que el aborto como tal, es peligroso, pero lo es solo en condiciones clandestinas. En condiciones legales, el riesgo de morir por un aborto legal es mucho más bajo que por un parto y tanto más bajo cuanto menor es la edad gestacional. La que sigue, aquí ven las evidencias internacionales. La que sigue, el aborto legal, otro clic. El aborto legal conlleva un riesgo de muerte menor a una, es de 1 por 200.000 eventos y es mucho más bajo que cualquier otro evento que puede enfrentar, un evento reproductivo que puede enfrentar una mujer una vez embarazada. Y aquí vemos también que depende de la edad gestacional, pero solamente después de las 20 semanas el riesgo de mortalidad equivale al riesgo de muerte por parto. Y a veces yo he oído decir, no, es una niña de 9 años, no podemos someterla al aborto, es muy peligroso. La estamos exponiendo a riesgos mucho más altos al tener que continuar. Estoy hablando solo de una perspectiva de salud, ni hablar de la violación a sus derechos humanos, pero la estamos exponiendo a un riesgo de muerte y morbilidad mucho más alto. La que sigue, las evidencias internacionales que vemos reportadas en varias estadísticas en Estados Unidos, en estadísticas de aborto legal en Francia, en la NAES, se han confirmado también localmente en la Ciudad de México. No ha habido ninguna muerte por aborto legal. Todavía, esto es un dato del 2020, pero hasta el 2024 no se han reportado muertes por aborto legal por ILE en la Ciudad de México. La que sigue. Bueno, todo este marco tiene necesariamente que también enmarcarse, perdonen la redundancia, en las
condiciones en los avances jurídicos, legislativos y normativos a nivel internacional, pero también nacional. La que sigue. Quiero partir de los avances jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia en México, a partir de sus diferentes sentencias. Y aquí pongo foto de mujeres y de activistas, porque en realidad todos estos avances no han sido generados solo por eh, una Suprema Corte iluminada, sino han sido resultado de retos, de amparos, de retos de inconstitucionalidad que se han generado a partir de mucha sociedad civil y también de instituciones como la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México. La que sigue. En los últimos años, la Corte se ha pronunciado en diferentes sentencias sobre la inconstitucionalidad de la criminalización total, la inconstitucionalidad de la objeción de conciencia amplia, no regulada, la inconstitucionalidad de declarar la protección de la vida desde la concepción en estados que así lo habían hecho en Sinaloa y Nuevo León, sobre cualquier barrera que se interponga entre el acceso al aborto por violación, barreras de edad gestacional, de no disponibilidad de servicio, de objeción de conciencia, sobre en general la negación al servicio de aborto por violación, negación al acceso al aborto por causas de salud y límites de edades gestacionales en violación en especial, pero lo pronuncia, lo declara también en otras causales. La que sigue. Entonces, hay todo un cuerpo, avances jurisprudenciales de la Suprema Corte que se pronuncia por la protección de la autonomía de las personas, su derecho a la salud, a la no discriminación, a la integridad personal y a la vida. Dice que la Corte que no es competencia de ninguna entidad federativa determinar o modificar qué se entiende por persona y por protección de la persona y por el origen de la vida. Se pronuncia en contra de la protección de otorgar, de la pretensión de otorgar el estatus de persona al embrión y feto y por ende de adoptar medidas restrictivas del derecho a la autonomía reproductiva de las mujeres y de las personas gestantes. Y también dice, es cierto que el producto de la gestación merece una protección, pero esta protección no es absoluta, es gradual, se incrementa con el tiempo a medida que avanza el embarazo. Y esa protección no puede desconocer los derechos de las mujeres a la libertad reproductiva. La que sigue. Entonces, ante y finalmente, pues una de las últimas declaraciones de la Suprema Corte, que es la declaración de la inconstitucionalidad del derecho a decidir del sistema jurídico de mantener el delito del aborto en el Código Penal Federal. La que sigue, que esto abriría toda una nueva posibilidad de regulación no penal de un fenómeno que termina siendo un derecho, un acceso a la salud, una protección de la salud. Y aquí ven, a partir de estas sentencias, cómo han ido avanzando los cambios legislativos en las entidades federativas. Última de estas fue Jalisco, el 4 de este mismo mes. Pero entre los cambios del Código Penal que ya determinan el derecho al acceso a la ILA, es decir, al aborto por voluntad de la mujer, sin tener que demostrar cualquier causal específica, y la aplicación de este derecho en el sistema de salud, hay todavía un enorme reto. La que sigue, una enorme brecha. Aparte de estos avances jurídicos, constitucionales, hay avances normativos importantes. La que sigue, quiero decir, del marco legales, jurisdiccionales, constitucionales y legales en las entidades federativas, hay avances normativos. Avances normativos muy importantes internacionales a partir de
guías para la atención al aborto de la Organización Mundial de la Salud. La guía del 2022, la última publicada, ha sido una guía revolucionaria porque lo enfoca desde un punto de vista muy claramente de acceso a los derechos humanos. La que sigue, la Organización Mundial de la Salud además incluye en su lista de medicamentos esenciales desde 2005 ya, incluye el misoprostol y la mifepristona, que son los medicamentos necesarios para realizar abortos medicamentosos, no instrumentados, y además los incluyes en la core list. Antes lo tenía en una lista complementaria. A partir del 2018 lo incluyen las core list, la lista core más importante, y además se elimina el requisito de la estricta vigilancia regulatoria, la que sigue, y esto lo hemos logrado en México a través de COFEPRIS. A lo mejor dejo abierto el espacio para preguntas. Ustedes me dicen cuando termina. Estas recomendaciones que les comento del 2022 abarcan no solo el ámbito clínico como tal, sino a 3 ámbitos: la legislación y política, los servicios clínicos y la área de la prestación de la aplicación de los servicios. Y también, de acuerdo también a estos principios constitucionales y de derecho humano, la OMS recomienda a los Estados miembros de sustraer la regulación del aborto del ámbito penal y de hacerlo seguro y accesibles, eliminando toda barrera regulatoria y sanitaria. La que sigue, estas recomendaciones y también las sentencias, el espíritu de las sentencias constitucionales en nuestro país han sido traducidos a lineamientos a áreas, a marcos normativos nacionales. 2 lineamientos técnicos para la atención del aborto seguro en México. Uno se publicó en 2021, pero se actualizó en 2022 para recoger, por un lado, las recomendaciones clínicas, normativas y en derechos humanos de la Organización Mundial de la Salud, y también las recomendaciones, las sentencias y el espíritu de las sentencias constitucionales en México. Y este es uno de los pilares más importantes al cual tenemos que hacer referencia, sobre todo en el ámbito clínico, pero insisto también en esta visión de acceso a los derechos en nuestro país. Estos lineamientos fueron suscritos por todos los diferentes instituciones del sector salud. La que sigue, y deberían seguir válidos para la atención universal en salud. También ha habido declaraciones internacionales y nacionales a partir en especial de COVID, cuando se suspendieron muchos servicios en salud, declaraciones de que el acceso a un aborto seguro es un servicio esencial en salud reproductiva porque es un acceso sensible al tiempo. ¿Qué quiere decir? No pueden ser ni suspendidos ni retrasados y deben de responder a las características del acceso a todos los servicios en salud. Característica de calidad: seguros, efectivos, eficientes, oportunos, accesibles, asequibles, equitativos y centrados en la persona usuaria. La que sigue. Veo que no hay preguntas todavía. Entonces, en línea con estas recomendaciones, el Centro Nacional, la Secretaría de Salud, declara que el acceso a la atención del aborto en condiciones seguras es un derecho humano fundamental que forma parte de los derechos sexuales y reproductivos de mujeres, niñas y adolescentes y todas las personas con capacidad de gestar, respetuoso de la Constitución Política de los Estados de México y de los tratados internacionales vinculantes en derechos humanos, y que implican la protección y el respeto de estos derechos, implica la obligatoriedad de respetar, garantizar y promover su pleno ejercicio. Ya veo la llamada de tiempo. La que sigue, vamos concluyendo. Queda el reto, como les decía, de la implementación de los servicios y también de la despenalización, lo que llamamos la despenalización funcional. Tenemos que garantizar disponibilidad, número suficiente de
establecimientos, bienes y servicios. La accesibilidad, que sean accesibles a toda población, física, económica, geográfica, con la información necesaria para que las personas entiendan y accedan. La aceptabilidad desde el punto de vista respetuoso de la ética médica y cultural de la población, y la calidad, la que sigue. Y estos son los retos concretos que tenemos ahorita, después, mientras vamos avanzando en los cambios legislativos. La que sigue, otra pequeño diagnóstico situacional en 2 puntos concretos. En la prevención del embarazo en niñas y adolescentes. Ustedes conocen la ENAPEA, su marco conceptual, su teoría del cambio. La que sigue la pueden consultar en línea. Y la que sigue, por favor. Y como producto de esta estrategia nacional, una ruta concreta que se llama Ruta NAME, niñas y adolescentes ya madres o embarazadas, para que puedan, toda niña y adolescente embarazada pueda tener derecho y gozar del derecho a la protección integral y a la restitución de sus derechos en todos los ámbitos. Por supuesto, en la escuela, en la comunidad, en la procuración de justicia y por supuesto en el ámbito de la salud, con todas las instancias que también la CEAB, el DIF, la Organización de la Sociedad Civil, el Centro de Justicia para las Mujeres, para que le garantice una protección integral en el respeto de sus derechos. Señalo la importancia de la intervención en salud, porque en caso de embarazo, la niña de 10, estamos hablando de niñas de 10 a 14 años, toda niña embarazada o que haya tenido una relación sexual no protegida debe asumirse como una violación, una violencia sexual, y debe ser remitida oportunamente, de manera oportuna, inmediata a salud, ya sea para la prevención con la administración de la anticoncepción de emergencia o para la interrupción voluntaria, la IVE, del embarazo en caso de violación, la que sigue. Y voy a regresar a este concepto para también aclarar. Ok, en 1 minuto, en 3 minutos. Entonces, si quieren, vamos terminando. La que sigue, por favor. Aquí tienen datos sobre Jalisco. Ojo, quiero solo hacer una aclaración. Respetar la autonomía reproductiva de las adolescentes implica reconocer que no solo tienen derecho a la IVE como violencia sexual, sino a la ILE como a una interrupción legal a demanda de la mujer. La que sigue. Estos son los números en Jalisco. La Conbioética ya se ha posicionado en 2015, la que sigue, y está sometiendo una postura que está circulando entre todos los comités estatales y otras organizaciones, una postura donde ratifica el acceso al aborto seguro en un marco de derecho y de bioética, la que sigue, y esperemos que todos participen y ratifiquen. Y la que sigue, este es un ejemplo de violación clara. Retos y reflexiones finales. La que sigue, igual se los tendré que dejar para que los lean. El precio de la omisión. ¿Cuántas niñas y adolescentes se han vuelto madres en este año y cuántos niños han nacido en estos años por nuestras omisiones? La que sigue, y hablo específicamente de las omisiones en el sector salud. Sabemos qué tenemos que hacer, sabemos dónde suceden estas cosas, sabemos cuáles las medidas basadas en evidencia, enfocadas en las causas y consecuencias. La que sigue. Y se necesitan, sí, intervenciones de prevención primaria, educación integral en sexualidad, prevención de la violencia, secundaria, acceso a servicios de salud sexual y reproductiva y anticoncepción, pero también terciarias. Cuando ya se dio el evento, hay necesidad, en un evento de un embarazo no planeado, consecuencia de violación, hay la obligación del Estado de garantizar el acceso al aborto seguro. La que sigue. ¿Cuál es nuestro rol? La que sigue, si quieren nos brincamos estos. La que sigue, lo van a ver aquí, pero la que sigue todavía, el reto de aplicar la ruta NAME en todos los componentes. La que sigue,
¿Cuál es el recordar las brechas de desigualdad, de injusticia reproductiva, donde pega más la violación de los derechos? La que sigue, para concluir un poco, la que sigue, estos son dibujos hechos por víctimas. El acceso universal a la salud es un derecho humano. Tenemos una responsabilidad como profesionales de educación, de la salud, de la justicia y de la bioética. Y aquí me dirijo a todos los que me están oyendo. Yo no sé de cuáles de estos sectores provienen, pero todos tenemos obligaciones y responsabilidades. Yo comenté que una bioética robusta se basa en evidencia científica, que es necesaria pero no es suficiente. Toda la evidencia del mundo no podrá nunca sustituir a la voluntad política. La que sigue, aquí concluyo agradeciéndoles su participación, su atención. La que sigue ya la final. De nuevo, muchas gracias. Esto queda a su disposición para profundizarlo individualmente o colectivamente. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Rafaela Chabón por este marco de referencia tan concreto, tan sustentado y sobre todo de alta pertinencia para la salud individual y colectiva, pero sobre todo para los derechos fundamentales, los derechos humanos y los derechos vinculados a temas de género. Hay todo un reto y nuestra responsabilidad es hacerlo visible, es estar sensibles y actuar en un marco de referencia entre la ciencia, la ética y específicamente la bioética para ponderar que este empoderamiento y esta toma de decisiones cumpla con estos propósitos fundamentales. Los comentarios fueron básicamente felicitaciones y ratifico nuestra gratitud por esta participación de la doctora Rafaela Chabón. Le haremos llegar los comentarios para que en todo caso, si ella pudiera hacer un referente comentario final que les transmitiremos a través de nuestra página en alusión a las propuestas que han hecho por parte de la audiencia. Además, con la autorización de la doctora Chabón, veremos de compartirles la información que ella nos ha presentado en esta sesión magistral y solo nos queda darle las gracias. En principio, ratifico la gratitud a la doctora Rafaela Chabón por su generosidad para acompañarnos, a todos ustedes que nos hacen favor de participar en el seguimiento de las actividades académicas de la Comisión Estatal de Bioética, vinculada a la Comisión Nacional de Bioética, y al equipo técnico que nos ha hecho favor de acompañarnos también en esta mañana. Muchas gracias a todas y a todos y muy buena tarde para la audiencia. Muchas gracias por su atención y por la invitación. Que tengan un excelente Día Mundial de la Bioética. Muchas gracias, Rafael.